Ahí está mi vector de 10. Ahora voy a descomponer. A ver, profesor, ¿puede enseñarnos cómo era la descomposición rectangular? Sí. ¿Cómo hacías? Primero, ubicabas la cabeza del vector. Recuerda, vamos a recordar. Ubicabas la cabeza del vector y después que ubicabas la cabeza del vector, trazabas una vertical y trazabas de la cabeza del vector una horizontal. Esta horizontal y esta vertical te sirve para que no te pases la componente X y no te pases en la componente Y. A ver, veamos. Vas a dibujar tu vector en X. Ahí está. Fíjate. Vas a dibujar tu vector en X y luego vas a dibujar tu vector en el eje Y. Ahí está. Están haciendo memoria, hay que hacer memoria aquí. Listo. Y este es mi vector en Y. Listo, chicos. A estos vectores de color verde, se le llama componentes. ¿Pero componentes de quién? Del vector amarillo, del vector B. Componente en X y componente en Y. ¿Está bien? Ahora, vamos a hallar cuánto vale la componente en X y cuánto vale la componente en Y, pero vamos a hallar su módulo. Por ahora vamos a hallar el módulo. Tenemos entonces, a ver, este va a ser, a este vector en X, le voy a llamar componente en X, del vector B, porque el vector es B. A este le voy a llamar vector componente en Y, B sub X. ¿Está bien? Entonces, resolvemos aquí al costado. Sigamos. Ahora, voy a hallar el módulo de la componente en X. Número 1, fíjate, ¿ah? Módulo ¿de quién? De mi vector componente en X. Y le pongo entre valor absoluto. ¿Cuál era la fórmula o cuál era la ecuación? La ecuación me dice, para yo hallar el módulo de la componente en X, es igual al módulo del vector original, recuerda la ecuación, ¿eh? Es igual al módulo del vector original. ¿Cuál es tu vector original? Este de acá, pues, el amarillo, ¿no? Este es tu vector original, módulo del vector original, listo. Profesor, aquí yo recuerdo que iba seno o iba coseno. ¿Cómo yo reconozco cuándo va seno? ¿Cómo yo reconozco cuándo va coseno? Entonces hay que recordar aquí. Primero, tienes dos vectores de color verde. Pregúntate. ¿Quién está más cerca al ángulo de 37 grados? El vector B, el vector componente en Y, estará pegado al ángulo, como que está un poco alejado, ¿no? Mira, está alejado. Profesor, creo que el que está más cerca a ese ángulo es este de aquí, mira, está a su costadito. Entonces, este vector componente en X llevará el coseno. ¿Por qué? Porque está más cerca al ángulo. Siempre, esa es la estrategia, chicos. Siempre va a ser así. El vector más cerca al ángulo, siempre le vas a poner coseno. ¿Ya? Entonces, como el vector componente es este de acá, como es el vector componente que estoy hallando primero es X, mira, y este vector componente en X está más cerca al ángulo, entonces va a ser coseno. ¿Pero coseno de quién? Del ángulo 37 grados. ¿Ya? Listo, chicos. El triángulo de coseno 37,53 también ya te lo había dado, pero no te preocupes. Solamente lo voy a dibujar. Ya no voy a hallar el coseno ni el seno del ángulo, porque ya lo hallamos, creo que ya 2 veces, ¿no? Entonces solamente voy a dibujar el triángulo de 37 grados con 53 para que de nuevo veas cómo se llenan los lados correspondientes. Aquí va 3K, aquí va 4K y aquí va, en la hipotenusa va el 5K. Bien, entonces resolvemos módulo de la componente del vector B, de la componente en X es igual. ¿Cuánto es el módulo del vector B? O sea, del vector original. El vector original vale 10. Ahí está el vector de color amarillo, vale 10.
¿Cuánto es el coseno de 37? Mira tu triángulo, ¿no? El coseno de 37 es 4 quintos. Recuerda que es adyacente sobre hipotenusa. 4 quintos. Y esto lo usamos aquí. 4 quintos es el coseno de 37. Bien, por último resolvemos esto. Ya cada quien tiene su método aquí. Profesor, ¿cómo puedo? Si yo quiero multiplico 10 por 4, 40 entre 5, 8. Pero de repente otros pueden decir, pero si yo quiero simplificar quinta y quinta, igual te sale 8. Tú elige el camino que quieras. Entonces, el módulo del vector en componente en X, su tamaño es 8. Nosotros le ponemos aquí, si gustas, tú le vas llenando. Entonces aquí es este vector de color verde es igual a 8. O sea que tamaño 8, ¿no? Tiene un tamaño de 8. Bien, vamos a hallar ahora la componente, pero del vector en Y. Vamos a hallar, a ver. Número 2. Módulo del vector componente en Y. Va a ser igual, igualito, ¿no? La misma fórmula. El módulo del vector original, pero si ya usé coseno con uno, con el otro uso el seno, ¿no? ¿El seno de quién? Del mismo ángulo que es 37. ¿Ya? Entonces aquí pongo módulo del vector componente en Y va a ser igual, igualito, ¿no? Mi vector original vale 10, no cambia, sigue siendo 10, ya sabes por qué vale 10. Y el seno de 37 es opuesto sobre hipotenusa. Igualito aplicas este mismo triángulo para tu seno de 37, que es 3 quintos. Ahí lo ponemos, 3 quintos. Igualito, si quieres simplificas, si quieres multiplicas y luego divides, ya ustedes escogen el camino que les sea más fácil. Al final, esto de aquí te tiene que salir 6. ¿Ya? Listo, ahí está, miren, el módulo entonces, el módulo de tu componente en Y vale 6, ¿no? O sea, quiere decir que tiene un tamaño de 6 y el tamaño en X es de 8. Como dato, ninguna componente, chicos, ninguna componente nunca, pero nunca va a ser más grande, nunca va a ser más grande que el vector original. El vector original es este 10, a ver, como dato, ¿ah? Nunca las componentes van a ser mayores que el vector original. En este caso, no va a salir mayor de 10. Si por ahí te sale mayor de 10, quiere decir que algo has hecho mal. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, pregunta, pero ¿por qué se le llama descomposición rectangular? ¿Por qué le voy a llamar descomposición rectangular? Le llamaba descomposición rectangular porque los vectores en los cuales he descompuesto el vector amarillo forman un ángulo de 90 grados. Por eso se le llama componentes, descomposición rectangular. Muy bien, chicos, yo respondo a esta pregunta. La pregunta es, por lo tanto, mi respuesta. La respuesta a la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Me piden hallar la suma de módulos de las componentes de B. B tiene dos componentes. La primera, la de X, y le sumo la componente en Y. Ahí está, mira, ¿ves? La suma de los módulos de las componentes de B. Este me salió 8 y el otro me salió 6. Por lo tanto, la suma es 14. Muy bien, vamos con el problema número 2. ¿Ya? Si has entendido el problema número 1, vas a entender el problema número 2. Te vas a dar cuenta que aquí en el problema 2 también hay una descomposición. A ver, veamos. Mira, primero, la pregunta es, determine el módulo, módula, te están preguntando el módulo, o sea, el tamaño. ¿Pero el tamaño de quién? Del vector resultante. Bien, aquí hay una palabra clave, ¿ah? Vector resultante. ¿Qué cosa es o qué cosa era vector resultante? El vector resultante es la suma de todos los vectores que hay en la gráfica.
No vayas a pensar que esto es un vector, ¿ah? Eso no es un vector, ese es el eje Y. Por algo te ha puesto en puntos suspensivos. No vayas a pensar que esto es un vector, no, ese es el eje X. Bien, identificamos cuántos vectores tengo. Mira, tengo 1, que es el vector de 10. Tengo 2, que es este vector que vale 6. Y por último, tengo un tercer vector que vale 15. Tengo 3 vectores. Entonces, si me piden la resultante, me piden el vector resultante, significa que tengo que sumar estos 3 vectores. Recuerda, la resultante era la suma de vectores. Tengo 3 vectores aquí, entonces los tengo que sumar. Una vez que tú los sumas, ¿qué vas a dar como respuesta? Como respuesta vas a dar su módulo. O sea que ese vector resultante no nos interesa si mira arriba, si el vector resultante mira en diagonal. Lo único que voy a dar yo como respuesta es su tamaño, nada más. ¿Ya? Bien, cuando tengas estos problemas, vamos a sumar los 3 vectores. Yo les he explicado ya cómo se suman los vectores. Puedes usar el método del polígono, pero si usamos método del polígono aquí, como que no hay figuras cerradas, ¿no? Hay que cerrar figuras, que por ahí nos podemos complicar. Profesor, y si usamos el método del paralelogramo, también puedes usar, pero te vas a demorar mucho. Vamos a demorar demasiado, un poquito complejo. Lo que vamos a usar es una descomposición rectangular, pero el único que necesita descomposición rectangular, ¿quién es? Es el vector A. ¿Por qué? Porque el vector B ya está en X, mira, ¿ves? El vector B ya está en X. No lo vas a descomponer porque ya está en X. ¿Para qué? El vector C, que vale 10, ¿tú crees que lo vas a descomponer? No, tampoco. ¿Para qué? Si ya está en Y. Lo único que nos interesa es que los vectores estén en X y estén en Y. El único que no está en X ni en Y es A. Entonces, el único que voy a descomponer es este vector A. Bien, vamos a descomponerlo entonces. Dibujo mi vector A. Recuerda, solo vas a descomponer los vectores que no están en X y que no están en Y. Bien, repasemos entonces. Ahí está mi vector. Dibujo mi plano cartesiano. Yo realizar la descomposición rectangular, ¿qué es lo que tenía que hacer? Me ubicaba en la cabeza del vector. De la cabeza del vector trazaba una vertical y de la cabeza del vector trazaba una horizontal. ¿Para qué sirve esa vertical y para qué sirve esa horizontal? Sirve para darme cuenta hasta dónde van a llegar mis vectores. ¿Sabes? Para no pasarme, pues, ¿no? Entonces dibujo aquí mi vector en X, más o menos hasta ahí va a llegar, cosa que no me paso ni muy grande ni muy pequeño. Igualito, ¿no? Acá también me dice hasta dónde debo llegar, ni mucho ni poco. Y ya es cuestión de dibujar la flecha a la altura de la flecha del vector original. Nos fijamos nuestro vector original. ¿Qué letra tiene? Bueno, en el ejercicio le han puesto letra A, es un vector A, pero de tamaño número 15. ¿Cuál es el ángulo que forma con el eje X? A ver. El ángulo que forma con el eje X, según mi problema, es 53. Listo. Entonces, la componente en X del vector original, que es A, será componente en X del vector A y componente en Y del vector A. ¿Por qué se le llama descomposición rectangular? Porque los dos vectores forman 90 grados. Listo. Vamos a descomponer entonces. Tenemos, voy a hallar el módulo de mi componente en X. Primero el módulo, igualito que el anterior, es igual al módulo del vector original. Profesor, el vector original creo que es 15. ¿Para qué va a poner ya módulo de A? Mejor póngale de frente. Muy bien, ya de frente, ¿no? Para avanzar rápido. Módulo del vector original 15. Ya en el ejercicio anterior ya hemos hecho paso por paso. Aquí lo ponemos de frente.
Profesor, después de poner el módulo del vector original, debo poner seno y coseno. ¿Dónde pongo seno, pongo coseno? Pregúntate, a ver, pregúntate. ¿Qué componente tienes? Tienes componente en X. Ya está. ¿Esa componente en X está alejado del ángulo o está cerca al ángulo? Ah, profesor, parece que está cerquita, mira, está pegadito. Como está pegadito, coseno, pues, ¿no? Va a ser siempre, va a ser coseno ¿de cuánto? De 53. Creo que ya no va a ser necesario de dibujar el triángulo porque ya lo hice antes, ¿no? Módulo del vector componente en X va a ser igual 15. Chicos, coseno de 53. A ver, el que estaba al frente de 53 era un 4. El coseno es 3/5. Pongo aquí mis 3/5. Por lo tanto, mi módulo de la componente en X, bueno, no es necesario ponerle esa flecha, va a ser igual a, simplificamos, ¿no? Ya como ustedes quieran, ¿no? Quinta, quinta, quinta 1, quinta 3, y 3 por 3, por este 3 que está aquí, 9. Listo, ya calculé el tamaño de mi vector en X. Mi vector en X tiene un tamaño de 9. Ahora, vamos a hallar el módulo de la componente en Y. Número 2. Módulo de mi componente en Y es igual a ¿cuánto? Muy bien, ¿no? Igualito, módulo del vector original, profesor. Vector original 15, póngale de frente, listo. Como ya usaste coseno, entonces por lógica el otro será el seno. ¿De cuánto? De 53, pues, ¿no? Su gradito. Módulo de tu componente en Y va a ser igual. Seno de 53, 4/5. Al frente de 53 está 4. Y la hipotenusa siempre es 5. Siempre es 5 cuando el ángulo es 37 o 53, por si acaso. Simplificamos, simplificamos y me da 12. Esto es igual a 12. Ahora, lo que vas a hacer es dibujar tu plano cartesiano, o sea, tu eje X con tu eje Y. Dibujamos. Ahí está. ¿Para qué lo vamos a dibujar? Ahorita vas a ver para qué. Primero, dibujamos nuestro vector. ¿Qué vector dibujamos? Nuestro vector de 10, ¿no? Porque ese vector ya está ahí, ¿no? Este vector de 10 que mira hacia abajo, lo dibujamos. Tenemos un vector también que mira a la izquierda, que vale 6. Ahí está. Este vale 10. Y el otro vale 6. Esto no lo hemos descompuesto porque ya está en el eje X y ya está en el eje Y, por si acaso, ¿ah? Por eso no lo hemos descompuesto. ¿Cuál es el eje X? El que está aquí, y este es el eje Y. Ya están en los ejes. Pero tu vector que valía 15, que es el vector A, este vector que vale 15, se supone que tú lo has descompuesto, o sea que este vector ya no lo vas a escribir así, o ya no lo vas a dibujar como estaba antes, porque tú lo has descompuesto en dos vectores. ¿Y cuáles son esos dos vectores el cual tú has descompuesto este vector de 15? Son el 12 y el 9. Por algo lo has descompuesto en el eje Y y en el eje X. Entonces, eso es lo que yo voy a dibujar. ¿Va? A ver. Entonces dibujo. Ya no voy a dibujar mi vector, ya no voy a dibujar mi vector de 15, ¿ah? Vuelvo a repetir, ya no. Sino lo que tú vas a dibujar va a ser sus componentes. ¿Cuál es la primera componente que te salió? El número 9. Ahí está. ¿Cuál es la otra componente que te salió? Profesor, miraba hacia arriba, ¿sí? Me salió una componente que mira hacia arriba. ¿Cuánto vale? 12. Bueno, a mí me salió 12 y le ponemos 12. Y mira, tus vectores al final, todos tus vectores están en el eje X y en el eje Y. Entonces vamos a un tercer enunciado, que es letra C. ¿Qué hacemos en la letra C? Sumamos, ¿ya? Aquí ponemos, sumamos o suma de vectores. Suma de vectores en los ejes. Listo. Sumamos los vectores en los ejes. A ver, de nuevo, dibujamos nuestro plano cartesiano. Ahí está.
Listo. Este es X y este es Y. ¿Ya? Bien, chicos, a ver. En el eje X, miren el eje X, tienes un vector de 9 que mira a la derecha y un vector de 6 que mira a la izquierda. Recuerda, cuando los vectores eran opuestos, los vectores se restan. No hay problema, se restan porque son opuestos y porque están en la misma línea de acción. ¿Cuál es la misma línea de acción? El eje X. Entonces yo tranquilo, puedo sumar si es que tuvieran la misma dirección y voy a restar si es que tienen direcciones opuestas. El 9 y el 3 tienen direcciones opuestas, entonces yo voy a restar. ¿Cuánto me da esa resta? Me va a dar 3. 9 menos 6 es 3. Pero ese 3, a ver, ese 3 que a mí me sale, el vector 3 que a mí me va a salir, ¿mirará a la izquierda? ¿Mirará a la derecha? ¿A dónde mirará? ¿A dónde crees tú que va a mirar tu vector de 3? Va a mirar en el sentido del vector más grande, ¿no? ¿Quién es más grande aquí? El 9. El 9 le gana el 6. Entonces tu resultado, tu respuesta va a tener el mismo sentido del vector más grande. ¿Está bien? Entonces, profesor, aquí va a salir 3. Listo. Ah, profesor, o sea, entonces va a salir un 3, pero siempre va a mirar a la dirección del vector más grande, o sea que va a mirar a la derecha. Igualito haces con el 12 y haces lo mismo con el 10. Hay una resta porque son vectores opuestos. Como son vectores opuestos, entonces la resta es 2, pero va a mirar en dirección del vector más grande. ¿Quién es tu vector más grande? El número 12. Entonces, este va a valer 2. Sumar de muchas maneras, chicos, lo puedes sumar de muchas maneras. Puedes sumarlo con los vectores Y, con los vectores J, o puedes sumarlo como yo lo voy a hacer aquí. Mira, puedes hacer aquí. Eje X, primero, en el eje X. ¿Quién está en el eje X? Si mira a la derecha, si es que mira a la derecha, la ley me dice que debo poner positivo. Y si mira a la izquierda, debo poner negativo. Entonces, como el 9 mira a la derecha, más 9. Como el 6 mira a la izquierda, menos 6. Suma esto que está aquí, signos distintos se restan, la respuesta es 3. Pero ¿quién tiene signo, cuál es el signo del mayor? El 9 es el más grande, signo más. Entonces me va a salir un vector tamaño 3, y si me sale positivo es porque mira a la derecha. ¿Ya? Hacemos lo mismo que en el eje Y, para que veas que te va a salir 2 también. Eje Y. Igualito, ¿no? Si va hacia arriba, positivo. Y si mira hacia abajo, negativo. Veamos aquí. ¿Quién mira hacia arriba? El 12. ¿Quién mira hacia abajo? El 10. Allá, listo, profesor. Entonces, si mira hacia arriba, más 12. Si mira hacia abajo, menos 10. Signos distintos, se restan. 2. ¿Quién es signo del mayor? Ah, entonces me va a salir un vector de 2 que mira hacia arriba. Y ahí está, yo lo dibujé, ¿no? Es lo mismo. Bien, al final, chicos, al final, tu sistema de vectores, o sea, todo este sistema de vectores se convirtió solamente en 2 vectores, uno de 2 y uno de 3. ¿Te das cuenta? Mira, tú has hecho las transformaciones y al final todo terminó en un vector de 2 y un vector de 3. Nada más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es, como terminó en esos 2 vectores, los vamos a sumar, ¿no? ¿Cómo los sumamos? Primero, pregúntate, ¿son vectores consecutivos? No, no choca cabeza con cola, ¿no? No hay cabeza con cola. Son vectores que no son consecutivos. Entonces, ¿qué método voy a usar? El método del paralelogramo, que también ya lo hemos explicado. Dibujo una recta paralela a ambos vectores. Y por último, este vector que se dibuja aquí, que voy a ponerlo, digamos, como un vector, este es mi resultante. ¿Da? En la letra D, lo que vas a hacer, pues ya sería, a ver, dibujamos nuestro plano cartesiano, igualito.
Ahí está. Pero ya no voy a dibujar el vector 2 ni el vector 3. Lo único que voy a dibujar es la resultante. Esta de aquí. Solamente dibujo mi resultante. ¿Por qué? Porque el vector 2 con el vector 3 van a formar este vector resultante. Y al final me voy a quedar con un solo vector. Todo el sistema que me dieron al inicio, todo ese sistema se va a convertir en un solo vector, en este vector de color verde que tú estás viendo. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es el módulo del vector resultante? Este va a ser tu vector, esto es tu vector resultante. Este es tu vector resultante. Pero no te están preguntando por el vector, porque tiene una dirección. Te están preguntando por el módulo, o sea, por su tamaño. ¿Qué tamaño tendrá? Vamos a ver qué tamaño tiene. Primero, para hallar la resultante por el método del paralelogramo, si te das cuenta, tus dos vectores forman 90 grados, el 2 y el 3 forman 90 grados. Entonces ya simplemente hallas o aplicas el teorema de Pitágoras, porque al final se simplifica eso, ¿no? Todo eso igualito llega a ser el teorema de Pitágoras. Entonces, como la pregunta es, el módulo del vector resultante es lo que me están pidiendo, entonces yo voy a dar como respuesta el módulo de mi vector resultante. Entonces aplico Pitágoras, ¿no? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Nada más. ¿Para qué le voy a poner dos veces el coseno del primero por el? Ya no. ¿Por qué? Porque aquí forma 90 grados. Si formara otro ángulo, por ejemplo, 60, formara 37, ahí sí tienes que agregarle 2 por el primero, por el segundo, por el coseno del ángulo que te están dando ahí. Pero como el ángulo es 90, no va a haber problema. Aplicas Pitágoras de frente. ¿Ya? Tienes aquí entonces, módulo del vector resultante es la raíz 4, es 4 más 9, creo que aquí es 3. Listo. Entonces, esta es tu respuesta. Esta es la respuesta del problema. Número 3. Si por ahí alguien ya me dice la respuesta, puede ir diciéndolo, no hay problema. De nuevo, he dibujado de nuevo los cuadros. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es dibujar los vectores. Fíjate, el primer vector tiene 3 de largo, 3 cuadraditos de largo y tiene 2 cuadraditos de altura. Lo dibujo más o menos por aquí. 3 de largo y 2 cuadraditos de altura. El otro tiene un cuadradito de largo y 2 de altura. El otro también, ¿no? Sale como que 2 de largo y 1 de altura. El otro vector tiene 3 de largo, pero hacia abajo 1 de altura. Y el otro es la diagonal del cuadradito pequeño. Supuestamente el tamaño de los cuadraditos es una unidad. Una unidad aquí, una unidad aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Como tengo estos vectores, lo que yo voy a hacer es tratar de encajarlos. Voy a tratar de que estos vectores sean consecutivos. ¿Ya? Voy a tratar de que estos vectores sean consecutivos. Tú le puedes buscar la forma, ¿no? De repente lo quieres poner por aquí. El otro, profesor, cabeza con cola, tiene que chocar cabeza con cola. Ahí está, ¿no? Cabeza con cola, ¿te das cuenta? Cualquier manera que tú le encuentres, la respuesta te va a salir la misma. No necesariamente tienes que hacer, mira, vamos a buscarle otra manera, a ver. Voy a preguntar, ahí están los vectores. Está por número, ¿ah? 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a colocar el 3. Vamos a ponerle aquí, a ver. O tranquilamente en cualquier lado, ya, pero vamos a ponerle aquí. El vector 3 podría encajarle, ¿no? Muy bien, el vector 3, sí, le queda, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bien. Listo. Ya nos queda 1, 2 y 3. A ver, aquí, ¿no? Justo en la cabeza, ¿no? Ahí, ¿no? Mira, ya hay 3, mira, ¿te das cuenta? Para eso hemos dibujado un cuadro más grande. Te das cuenta que si el otro le encaja, se va a pasar. Entonces, mejor le retrocedo unas cuantas casillas. El otro también. No pasa nada, ¿no? Porque los vectores se pueden trasladar. No hay problema. Ahí está. Me queda vector 1, vector 2.
Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Ves? Te das cuenta, mira, ahí hay 4 vectores consecutivos. ¿Está? Me quedaría uno, el último. Lo puedo encajar aquí, profesor. Si lo encaja aquí, ¿sale o no sale? Sí sale. Tiene que salir. Profesor, y si lo encajo aquí, te sale lo mismo. También sale lo mismo. Pones aquí o donde lo pongas, te va a salir lo mismo. Vamos a ponerle aquí. Ahora, ¿quién es el que cierra la figura? La resultante. Bueno, mira, ¿quién va a cerrar tu figurita? ¿Te das cuenta? Ya dibujaste los vectores consecutivos y el que cierra la figura es la resultante de todos los vectores amarillos. ¿Está bien? Este vector verde es tu resultante. A ver, vamos a dibujarlo ahí, justo ahí. Ahí está tu vector resultante, chicos. Ahora, como me piden el módulo del vector resultante, ¿qué vas a hacer ahora tú? Como el vector verde es la resultante, borramos los demás y calculo el tamaño de mi vector verde. ¿Te das cuenta? Ahora voy a calcular el tamaño de mi vector de color verde. O sea, desaparezco todo porque todo resulta ser el vector verde. Entonces me quedo con el vector verde, nada más. Listo, profesor, como que ahí ya le estoy entendiendo mejor. Muy bien. Ahora, a ver, chicos, ahí está, creo que con rojo sí, se nota, se aprecia mejor. Ahí está. Ahora vamos a calcular el tamaño de ese vector de color verde. Veamos. A ver, ¿cuánto tenía del tamaño del cuadradito? 1. Todos los cuadraditos tienen tamaño 1, mira. 1. Aquí también hay 1. Aquí también hay 1, mira. Aquí también hay otro 1. Aquí hay otro 1. Y aquí hay otro 1. ¿Te das cuenta o no? Al final, esto que está aquí es un triángulo rectángulo. Este es tu triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo aplicas Pitágoras, pues, ¿no? Entonces aplicamos Pitágoras nosotros. Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa de tu... A ver, ¿cuál es la hipotenusa de tu triángulo? El vector de color verde, ¿no? El vector de color verde es tu hipotenusa. Pero ese vector de color verde, nosotros le vamos a poner R como indicando que es la resultante. Entonces, el módulo, tú aplicas Pitágoras, el módulo de la resultante elevado al cuadrado es igual a los catetos. Uno de los catetos vale 3. 1, 1, 3. Cualquier cateto puedes poner, si quieres pon el de abajo, ¿no? Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y te va a salir que el módulo de la resultante de frente, ¿no? Ya 5, ¿no? Porque salió 25 y la raíz es 5. Espero que esta vez sí quede claro. Bien, vas a ver que en la otra forma también es lo mismo, mira, pero ¿en qué cambiaría? Por ahí alguien puede decir, profesor, y si yo le ponía aquí, a ver cómo me demuestra que sale lo mismo, mira, vas a ver que sale lo mismo. ¿Quién cierra tu figura? Todos son consecutivos, sí. ¿Y quién cierra la figura? Aquí, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, cómo cierras tu figura. Ahora, tú me dices si no cierra la figura. Tú me dices, profesor, no, usted está mal, no cierra la figura. Ya, vamos a ver si es verdad. Una vez que ya cerraste figura, borras los vectores. ¿Por qué? Porque ese que cierra la figura, lo mismo. ¿O me equivoco? Ahora fíjate aquí. Fíjate aquí, igualito, ¿no? Hacemos lo mismo, mira. Tamaño 1, profe, 1. Aquí también hay un hito, aquí también hay un hito. Ah, aquí también hay 1, 1, 1 y 1. Hay un triángulo rectángulo, profesor, ya no lo dibuje ya, porque ya me di cuenta que ahí hay un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué cosa hago? Aplico Pitágoras nomás, ¿no? ¿Para qué lo va a dibujar? Ya está el ojo. Pitágoras, ¿no? Igualito, mira, igualito aquí. A ver. Tu resultante, ¿cuánto es tu resultante? No lo sé, pero este es mi vector resultante y punto, ¿no? Entonces, módulo del resultante, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Igualito, te va a salir 5. Bien, chicos, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.